Ayer vi El huracán de John Ford, la película de 1937, y me fascinó, me pareció muy impresionante y no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. Cuando terminó la miré a mi gata y le dije, Cookie, vimos algo increíble. Bueno, concretamente toda la secuencia del huracán es impresionante, pero la película tiene algo muy impactante y no sé bien por qué es lo que me impactó. El huracán de Ford, película de 1937, contexto narrativo, una isla en el Pacífico. La película empieza con unos personajes llegando en barco, pasando en barco por los restos de esa isla. Y uno de los personajes abre un flashback y dice que hubo un huracán muy fuerte que la destruyó, que solo dejó unos restos de esa isla. Y ahí creo que hay un fundido y nos metemos en la historia del huracán, de lo que pasó ahí. Es un pueblo intervenido por la cultura occidental, hay un gobierno europeo y hay una relación bastante armoniosa con la gente del lugar, pero a la vez la película empieza con el gobernador, que va a ser un personaje muy importante, sentenciando a uno que se robó una canoa porque había luna y estaba enamorado y quería salir con su novia al mar. Se robó la canoa y el gobernador lo quiere sentenciar a 30 días de castigos. Y aparece un personaje que es el que inicia el flashback desde el barco antes, que es el doctor, que es uno de los personajes más ricos. Y él convence al gobernador de no castigar al nativo. Y lo convence porque justo le anuncian al gobernador que está llegando la esposa en un barco a la isla. Y el gobernador está bastante enamorado de ella y entonces el doctor aprovecha ese enamoramiento para decirle, bueno, no castigues a este buen hombre que solo estaba enamorado. Eso va a ser una especie de introducción y anuncio de algo que va a pasar después, que es el Tengari, el personaje, la especie de héroe símbolo de ese pueblo, un hombre atlético, navegador, que se casa con Tamara, me sale, ay, no me acuerdo el nombre de ella, Mampara, no, bueno, me olvidé el nombre de ella. Se casan, la película empieza con un casamiento, lo cual es muy curioso, ya de por sí que una película empiece con un casamiento y no que termine con un casamiento ya es algo curioso. Y además es curioso que se casan dos personajes que no conocemos todavía, entonces no tuvimos tiempo como espectadores de desarrollar empatía por esos personajes, entonces a mí por lo menos no me interesaba si se casaban, no me producía nada. Entonces entendía que era, bueno, estos se están casando para que después pase otra cosa. Después pasa otra cosa, obviamente, que es que él se va a Tahiti y que está ahí cerca y en un enfrentamiento con uno en un bar a la noche le pega porque el otro le dice, le falta respeto y Tengari se enoja y lo golpea, le quiebra la mandíbula y el tipo este tenía contactos políticos, entonces lo sentencian a Tengari a 6 meses de prisión y está muy claro que es un problema político y Tengari se intenta escapar y entonces le dan 1 año y se intenta escapar de nuevo 2 años, muchas veces hasta que le dan 16 años y intenta escaparse, casi lo matan muchas veces y al final logra escaparse, a los 8 años logra escaparse. Entre ellos, esto estamos hace mucho, obviamente no se pudo comunicar con la esposa, le avisaron a ella que él fue arrestado, ella tuvo la bebé, la hija de los dos, 8 años pasan, él logra escaparse y vuelve a la isla. Estoy haciendo un resumen brutal. Y en la isla, en todo este tiempo, el gobernador no quiso dar el brazo a torcer. La esposa de él, Germaine, y el doctor sobre todo, y el cura, también el padre, que es el padre cristiano que tiene su iglesia instalada, su iglesia de piedra que va a ser derribada por la tempestad. Todos ellos intentan convencer al gobernador de la isla que hable con las autoridades de Tahiti para que suelten a Tengari, que es un pájaro, lo comparan con un pájaro porque es un hombre que no puede estar encerrado. Tengari logra escaparse, vuelve, pero el gobernador se entera y lo quiere entregar porque ahora además Tengari en el escape sin querer en verdad, mató a un tipo, a un guardián, a un policía.
lo golpeó fuerte y no se dio cuenta y lo mató. Entonces el gobernador parece disfrutar de que ahora Tengari sea un asesino y que, bueno, ya no hay más excusa, va a terminar en la peor. Y ahí cuando empieza a volver Tengari, empieza el huracán a anunciarse, que en verdad se anuncia desde la noche del casamiento de ellos 8 años antes, porque ella tiene un sueño y en el sueño ve unos pájaros que se alejan de la isla y él le dice, los pájaros solo se alejan de la isla cuando viene el huracán Pepito, el huracán no sé cuánto el nombre, que destruye todo, transforma el mundo ese huracán. Y ella tiene ese sueño premonitorio. Y cuando el gobernador empieza a decir no, ahí empieza a soplar el viento. Y bueno, me estoy adelantando. Vuelvo sobre esto que hablaba antes en relación a lo que me pasó como espectador cuando me encontré con este inicio de momento muy romántico de estos dos personajes que se casan. Y dije, qué raro, no me interesa. Claro, pensé, no tuve tiempo de empatizar con ellos. Ni siquiera casi me acuerdo de los nombres. No sé nada, no los vi ni 5 minutos, menos. Él llega en el barco, se tira al agua, ella se tira al agua, se encuentran nadando, se besan y dicen nos vemos a la noche en la iglesia. Y a la noche se casan por iglesia y después por el ritual del pueblo, de los nativos. Bueno, me interesó cómo los personajes no son introducidos antes de llevarlos a ese momento supuestamente tan importante que es el casamiento. Pero claro, la película tiene otros planes, que ahora voy a ir a eso. Siempre me interesa cómo es que la película me acerca al personaje o a los personajes. Como dice Pérez en El fantasma material, este libro tan brillante, Pérez dice que en una obra de ficción lo importante no es tanto el personaje en sí como el modo en que el personaje es acercado al espectador o el modo en que el espectador es acercado al personaje. Cómo se nos acerca a un personaje es más importante que el personaje en sí. Y bueno, ahí a eso iba. Yo recién empatizo con Tengari y con ellos, en verdad con ella también, cuando lo arrestan a él. Ahí se produce el clic. Hasta ese momento él no me interesaba mucho. Pero pienso que más que identificarme con una otredad compleja y voluminosa, en esta película tengo la sensación de que me estoy identificando con una idea abstracta. Como si los personajes de la película fueran posiciones en un mapa de ideas. Él es claramente presentado como un pájaro, un hombre libre atrapado injustamente. Y después está el hombre de la ley, que es el gobernador, claramente el hombre que defiende la ley, también atrapado, pero por su propia idea de justicia, su idea de moral, como representante de un sistema. Tal vez quien más presenta volumen y complejidad, lo que digo es que los personajes no tienen mucho volumen y complejidad, que son más bien figuras en un mapa de ideas, que representan ideas, en principio. Y tal vez quien más tenga volumen y complejidad sea, de nuevo, como decía antes, el personaje que para mí es el más rico, que es el doctor. Tal vez por 2 razones. Una, por la naturaleza del actor y por lo que produce expresivamente. Y que también, esto es lo segundo, que esa producción expresiva del actor específico está habilitada, lo que él hace como actor está habilitado por la idea de que es un borracho. El personaje es medio borracho, entonces está todo el tiempo medio derivando, produciendo variación expresiva, no siendo solamente una función narrativa, ¿sí? Pero en general la película está construida, y me parece que es importante reconocerlo, como un cuento moral. Tengari no tiene mucho más a nivel de personaje, de construcción de personaje, no es mucho más que el símbolo de este hombre libre, que de hecho lo presentan explícitamente, verbalmente, como un símbolo para la isla. Cuando lo arrestan, la isla, que era un pueblo muy feliz, pasa a estar muy triste. Y en un momento por el final, cuando él vuelve y alguien pregunta, ¿ya lo vieron en la isla? Y creo que es el doctor que dice, no me acuerdo, creo que es el doctor que dice, no hace falta verlo porque él es un símbolo. Entonces la película se construye como un cuento moral. Pensaba esto, si la hicieran hoy, si construyeran una narración así hoy, tal vez me disgustaría, porque la película está construida para ver las ideas. La idea de la ley excesiva, excedida e injusta, obsesiva, que se opone a una naturaleza o a un hombre natural o más salvaje. Y el delirio de la moral gobernante que coarta esa libertad salvaje de los hombres libres.
Creo que si una película hoy en día se planteara en esos términos, me generaría un rechazo que la película de Ford, por algo de su forma, por algo de la inocencia de la que habla Vietes en Subjetiva de Nadie, que ahora voy a leerlo, hay algo de esa inocencia de Ford que me conmueve. Llegué a la película por este libro, Subjetiva de Nadie, Fragmentos de un diario crítico, de Marcos Vietes, escritor argentino. Es un librazo, es uno de mis libros favoritos de cine. Es como diarios en donde él va haciendo estudios estéticos y personales de películas que le gustan. Y ahí habla de esta peli del huracán de Ford y dije, la tengo que ver. Ahora voy a leer un poco. Eso, el problema de la identificación con los personajes. En un texto muy hermoso de Susan Sontag en el libro Contra la Interpretación, un libro sobre Bresson, sobre el cineasta francés, ella dice en un momento que toda identificación con los personajes en profundidad es una impertinencia, una afrenta al misterio de la acción y del corazón humanos. ¿Sí? Toda identificación con los personajes es una impertinencia, una ofensa, una afrenta, está traducido, no sé qué palabra será en inglés, una ofensa al misterio de la acción y el corazón humanos. Porque claro, cuando esto es algo que es uno de mis temas favoritos, que ya me lo habrán escuchado mucho, cuando nos identificamos con un personaje, como cuando identificamos a alguien en la vida, la misma palabra nos lo está diciendo, identidad, idea. Lo que estamos reconociendo en el otro es una idea. Estamos reconociendo al otro, no viendo su otredad, su misterio, su profundidad insondable. Estamos idealizando al otro en el sentido de que lo transformamos en una idea, aunque sea una idea positiva. Cuando etiquetamos al otro, aunque sea con una idea positiva, lo estamos etiquetando. Y eso es lo que hacemos cuando nos identificamos. Por eso me interesa diferenciar entre la palabra identificación y la palabra empatía. Empatizar la uso en el sentido de escuchar la otredad del otro. No ponernos en los zapatos del otro, porque eso es un imposible, sino acercarnos a la otredad del otro, al misterio del otro. Obviamente la identificación no es que esté mal, es parte de la supervivencia y de la comunicación y del encuentro con la otredad. Parte de ese encuentro es el reconocer lo que tenemos en común. Y decimos, ok, eso lo identifico, sí lo reconozco. Pero si nos quedamos en eso, el otro pasa a ser solo un mapa de nuestro propio guión. ¿Sí? Nos adueñamos de su otredad. Entonces, hay algo de esta película que, como está construida, nos permite o tiende a invitarnos a una identificación de las posiciones en la trama. Tengari como el bueno arrestado injustamente, el gobernador como el representante de esa ley malvada, excesiva, el padre como el que conecta con ese algo más, el misterio, el doctor como una especie de profeta santo que le avisa al gobernador, te estás dejando llevar por una que te va a arruinar. Finalmente el gobernador es el que más se va a transformar, es el que va a hacer el clic. Lo que me pregunto es si se puede leer esta película en clave no alegórica o en clave no cuento moral, porque todo parece construido para leerla en ese sentido. Podemos reconocer que tal vez que sí hay una construcción idealista, en el sentido de que hay un mapa de ideas muy claras, posiciones claras, y que los personajes no son mucho más que lo necesario para la construcción de ese mapa de ideas, pero a la vez podemos ver otras cosas, eso es lo que me pregunto. Si la interpretación alegórica está muy a mano, me pregunto, ¿es esa lectura lo que me conmueve? Y no lo sé, o sea, el guión es tremendo, sobre todo por el final hay unas líneas de texto muy, muy perfectas, pero a la vez no sé si es eso lo que me conmueve. Hay algo... Bueno, hay algo esto está relacionado con algo de lo que hablé en el episodio anterior, en el que me preguntaba si hoy vemos a Hitchcock de la misma manera en que lo veíamos cuando Hitchcock filmaba, que por supuesto que la respuesta es no, y me preguntaba, bueno, ¿cuál es esa diferencia? Y una de las cosas que me parece que el paso del tiempo nos permite es ver Hitchcock, o en este caso Ford, o tal vez el arte que sea, con una distancia como si fuera que nos permite una mirada más estética, más puramente estética o plástica o musical. No es que, o sea, en un momento ya me interesaba la trama y me interesaban ellos y quería que Tengari pudiera escapar, y cuando
cuando se arma toda la parte del suspenso del escape final, pasé unos minutos rápido porque me genera no me gusta el suspenso, me gusta percibir otras cosas, entonces el suspenso me mata. El suspenso me mata, entonces pasé rápido esas... Es decir, a lo que iba era que sí me interesaba, generé empatía, identificación con el personaje, pero a la vez ahí había algo de lo plástico de la película que me conmocionaba de otra manera. Y eso es algo a lo que invito muchas veces, que es a resistirnos a la interpretación o a la lectura obediente. Lo que la película propone conscientemente está bien y uno conecta con eso, pero también hay algo que la película deja aparecer inconscientemente, y cuando nos despegamos de esa forma de vincularnos con la obra que tiene tanto que ver con la identificación, con lo que la película quiere generar en nosotros, cuando tomamos distancia de ese efecto prescrito por la obra, ahí podemos conectar con lo que la obra deja aparecer inconscientemente. Y el inconsciente del arte no está tanto en la profundidad como en la superficie. En El huracán el significado conceptual profundo está claro, está expuesto, está sobre la mesa, ¿sí? Desde el principio hay una línea del Doctor por el inicio que hace un chiste de lo inútil de un sombrero o un pañuelo de seda en un huracán, que ya anticipa lo que va a pasar, y después vuelve sobre esa imagen. ¿Sí? La idea repetida del pájaro enjaulado, la injusticia, el personaje como símbolo de un pueblo, esa línea del Doctor que dice: ¿te imaginas París con este viento? Dice el Doctor. Me temo que la civilización no se vería muy linda con un viento así de fuerte. Y el reverendo, el cura, dice: hay cosas cuando el gobernador lo viene a increpar, porque el reverendo lo ayudó a Tengari a llegar a la isla, lo encontró con su bote y lo ocultó para que el gobernador no lo descubriera. El gobernador se entera y lo va a apurar al padre, y el padre dice: hay cosas más fuertes en este mundo que los gobiernos, algo más profundo, real. Hay algo más importante que la ley, parece decir el huracán. Bueno, y podríamos pensar que el huracán se desata como forma de contrarrestar lo desatado que está el gobernador y lo desatada que está la ley. Desatada en el sentido de abuso de poder o... sí, la ley de la civilización y la moral se puso tan literal y por lo tanto tan injusta, porque Tengari fue muy injusto, claramente injusto que fuera arrestado por un problema político. La injusticia es tal y la obsesión con la ley encarnada por el gobernador es tal que pareciera que la naturaleza tiene que contrarrestar esa artificialidad, vamos a decir, del ser humano tomado por su mente, por su ego. Podemos leer, y la película nos lo ofrece como lectura posible de manera bastante clara, que el huracán viene a contrarrestar y a liberar a los hombres, a los seres humanos, de esa obsesión ridícula por sus propias leyes en las que se encierran. Bien, la película pone de manera explícita estas ideas sobre la mesa, pero también está la experiencia de contacto con la piel de la película. Lo más profundo es la piel, decía Paul Valéry, lo más profundo que hay en el ser humano es la piel. Y ahí con eso conecté con algo que habla Carney en este librito sobre Cassavetes, sobre la cultura de la profundidad. Él dice que tenemos una idea muy obsesiva de la profundidad, de que la verdad está en lo profundo. Nuestra cultura, dice, es devota de un entendimiento basado en la dicotomía superficie-profundidad. Y lo que pensamos, dice Carney, es que las superficies son misleading, son engañosas, y la verdad yace en la oscuridad. Y muchas películas, dice Carney, se presentan como un proceso de excavación, la aventura de la exhumación del tesoro escondido, dice Carney. Y lo que él propone es que en el cine de Cassavetes no hay revelaciones a encontrar, que se trata de surfear las superficies, que la verdad está en las superficies y que el entendimiento debe dar lugar a la experiencia, ¿sí? No hay nada que descubrir más allá de lo que vemos y tocamos. Es una revalorización de la intensificación de la experiencia
y la superficialidad en el mejor de los sentidos de la experiencia, ¿sí? Que tiene que ver con algo de lo que habla Susan Sontag, de nuevo Sontag en su famoso texto del 60 y pico, Contra la interpretación. Ella dice, acá en Contra la interpretación, ella dice en un momento, siempre hay algo más que el contenido en el cine, siempre hay algo más a lo que aferrarse que el contenido en el cine. Para aquellos que quieren analizar, siempre hay algo más que el contenido. Porque el cine posee un vocabulario de formas, la tecnología explícita, compleja y discutible de los movimientos de cámara, el montaje y la composición del encuadre que intervienen en la realización de una película. Lo que Sontag dice es que el cine es muy claramente formal como para quedarse agarrados a un análisis de películas, un análisis que se centra en el contenido, eso que llamamos contenido. Ya ataca mucho esa diferenciación de forma y contenido y dice tenemos que estudiar más la forma, pide eso y lo llama una crítica erótica, una erótica del arte. Eso ya en el 60 y pico. Sí, entonces más allá de esta historia y este intercambio de ideas que nos propone la película de Ford, hay algo en la superficie de la obra. En la superficie suceden otras cosas. Hay un momento muy hermoso que es un movimiento de cámara cuando Tengari ya volvió y se encontró con ella, ya tuvieron su momento romántico y aparece el padre de ella y le ofrece a él que se vaya a una isla que es una reserva donde nadie los va a ir a buscar porque es una reserva salvaje donde nadie va nunca. Y ahí, cuando le dice eso, empieza a soplar el viento de nuevo y el padre de ella gira y los tres miran, levantan el brazo como para ver a lo lejos y el viento empieza a soplar en sus cuerpos, en sus ropas y en los pastos y la cámara, como si fuera llevada por el viento, se mueve de izquierda a derecha en un traveling lateral, como si fuera algo arrastrado por el viento y funde a negro. Es muy hermoso ese momento. Creo que es el único momento en que la cámara hace algo así tan contundentemente, no sé cómo decir, como si todo el momento la cámara estuviera siendo usada para describir lo que pasa adentro de la imagen. Es decir, si hay una ola en el huracán que se lleva el árbol, entonces la cámara gira para ver el árbol que se va, o algo así, o si el barco se mueve, la cámara panea para ver el barco moverse, o hace un plano para ver el barco moverse. Este es creo que es el único momento en la película donde la cámara hace algo que no responde a un movimiento de las cosas del plano, aunque en el plano los pastos se están moviendo, pero la cámara no hace un paneo para describir ese movimiento, sino que hace o sea, los pastos se mueven, pero no son desplazados en el encuadre. Entonces la cámara no necesita desplazarse ni siquiera panear para ver el viento afectando las cosas, los árboles y los arbustos. La cámara se desplaza hacia el costado en un traveling, en un desplazamiento, como si ella misma fuera movida por el viento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ahí la cámara pasa a jugar de otra manera, como si cambiara de estatuto. No sé si esa palabra se entiende. Cambiar un régimen, la cámara, como si la cámara de repente estuviera dentro de la diégesis, dentro de la ficción. Como si ahí apareciera algo de otro orden, algo más. Hay un momento en que el gobernador dice, a ver, por el final, todo el pueblo está en contra de él porque no lo quiso apoyar a Tengari, y él dice que salió a caminar por el pueblo y dice haber percibido algo extraño, escondido, importante, un algo más. ¿Sí? Y ahí quiero leer el fragmento de Vietes, que es tan hermoso, en Subjetiva de Nadie, cuando habla de esta película, en la página 26-27. Como en las parábolas de Cristo, la fluidez narrativa clásica era, en ojos de autores como Ford, una estrategia para capturar, mantener y dirigir la atención hacia la dimensión simbólica de la imagen, no entendida como recipiente de clichés visuales con significado determinado a priori, sino como interacción entre lo que lo filmado es en tanto objeto físico y lo que puede representar en tanto signo, Voy de nuevo. Lo que propone es que en Ford la fluidez narrativa clásica, el tipo de narración muy fluido, muy continuo, muy clásico,
era una estrategia para capturar, mantener y dirigir la atención del espectador, digamos, hacia la dimensión simbólica de la imagen. Y ahí aclara a qué se refiere con la dimensión simbólica de la imagen. La dimensión simbólica de la imagen, no entendida como recipiente de clichés visuales con significado determinado a priori, es decir, no una metáfora, la imagen no como una metáfora de otra cosa en donde uno puede decir, estamos viendo esto para significar tal otra cosa que claramente podemos entender cuál es, sino como interacción entre lo que lo filmado es en tanto objeto físico y lo que puede representar en tanto signo. Lo que puede, casi que dice podría representar, lo que podría representar en tanto signo. El huracán es un huracán que a la vez podría representar una otra cosa. Después, un poco más adelante, dice, está hablando del momento en donde, por el final del huracán, muchos se van a la iglesia y algunos, Terangi y ella y la hija, se suben a un árbol y la iglesia se empieza a destruir. Entonces Terangi va a ayudar a la gente que está en la iglesia y tira una soga del árbol a la iglesia para que la gente atraviese un camino que está lleno de agua y olas terribles, que la gente pueda atravesar ese camino agarrada de la soga y pasarse de la iglesia que se está destruyendo al árbol que pareciera un poco más seguro, por ahora. Entonces Vieitez dice, no hay cambios abruptos de plano ni intervención sonora que pueda hacernos pensar que ese árbol y ese edificio pueden ser otra cosa que un árbol y un edificio. ¿Sí? No hay nada en la película que intente marcar que ese árbol y ese edificio representan otra cosa. Pero, dice Vieitez, el desarrollo gradual del clímax dramático ha ido cargándolos de sentido hasta el punto de transformarlos, si no en otra cosa que en un árbol y un edificio, en algo más que el índice de la presencia literal de los objetos ahí, debido a la función trascendente que han llegado a cumplir en la narración. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Lo que propone Vieitez es que la película no está queriendo transformar a ese árbol y a esa iglesia en metáforas de otra cosa, pero que sí el árbol y la iglesia, por la función dramática que van teniendo en la narración, se van cargando de una sensación de un algo más. No es que terminan de indicar otra cosa, pero sí se cargan de una sensación de un algo más. Esa diferencia me parece vital y muy profunda para remarcar. Sí, es un tipo de narración, propone Vieitez, que no metaforiza sus objetos, sino que los carga de vibración simbólica. Y esto me conecta con algo que dice Stanley Cavell en el precioso libro El cine, ¿puede hacernos mejores? Stanley Cavell dice en un momento lo siguiente. En mi opinión, una visión natural del cine consiste en su capacidad para percibir cada movimiento, cada posición, y en especial cada postura y cada gesto humanos, por fugitivos que sean, como cargados de su poesía, o bien, podríamos decir, de su lucidez. Sí, de nuevo, algo de lo que Vieitez habla en relación a esa iglesia y ese árbol que están cargados simbólicamente. Acá Stanley Cavell propone que el cine, por su naturaleza, tiende a percibir cada cosa, aunque pasen fugitivamente, como cargados de una poesía, o bien podríamos decir de su lucidez. Esto que hace de igualar la palabra poesía con la palabra lucidez me parece hermosísimo, muy profundo. Sí, lo que dice Cavell es que el cine, cuando capta algo, lo que sea, aunque sea fugazmente, revela la poesía, es decir, la lucidez de eso que capta. Y después dice que todo arte, dice Cavell, que todo arte será conducido hacia ese saber, hacia esa percepción de la poesía del ordinario. Pero destaca que el cine es particularmente democratizante, que puede capturar la poesía de lo que sea. ¿Sí? La percepción de la poesía está tan abierta a todos como la capacidad de apuntar la cámara sobre un sujeto.
¿sí? Que permite capturar eso que Cabell llama la poesía de las cosas o la lucidez de las cosas, o que Vietes llama ese algo más, y que Sontag llama ese algo. No me acuerdo en qué texto lo estuve intentando rastrear, no lo encontré de nuevo, pero en algún texto estoy casi seguro, y si no lo dice tal cual es una paráfrasis. Sontag propone que la ficción o la literatura nos permite conectar con ese algo más de la vida. Y en una entrevista, en una charla que ella tiene, creo que es con John Berger, es una charla que está en YouTube, ella dice que la ficción nos sirve para reclamar nuestro derecho a la intensidad. La ficción para reclamar nuestro derecho a la intensidad. Si en la vida cotidiana vivimos medio anestesiados, medio adormecidos, la ficción nos permite estetizarnos, es decir, sensibilizarnos, despertar la percepción, reclamar la intensidad de la vida. Como la intensidad de esa secuencia del huracán, que es el único momento de la película donde la música, por suerte, se detiene. Para mí la música es medio insoportable en la película y en general en muchas películas de esas décadas, mucha música, y es una música que genera mucha sensación de sentido, de importancia, y para mí se pasa innecesariamente, pero bueno, era una sensibilidad de la época también. Me encantaría que se vuelvan a editar sin música, no sé si se podrá. Pero bueno, una de las cosas más ricas del momento del huracán en sí, que es una secuencia muy larga y muy impresionante, es que no hay más música, hay unas campanadas por momentos, y bueno, es un momento muy intenso. Esos cuerpos que son llevados por la tormenta, ahí hay algo muy... como que ya el sentido estalla y ya no importa la historia, y esos cuerpos intentando atravesar ese arroyo infernal en esa soga, y esos cuerpos llevados por el huracán. Hay algo muy profundo, muy superficialmente profundo, muy simplemente profundo ahí, muy plásticamente profundo. Como el momento del casamiento también, que hay un anuncio de lo que va a ser el huracán encarnado en las personas. Por eso digo que también el huracán puede ser leído como el contraataque de la naturaleza a lo desaforado de la ley del hombre, porque en el momento en que ellos se casan, entre que se casaban en la iglesia y se casan en el ritual de la tribu, del pueblo, no sé cómo decirlo, salen de la iglesia y la gente, los amigos, las amigas, los desvisten, casi los desnudan a ellos dos, y son como un huracán, es un montón de gente manoseándolos y sacándoles la ropa, y a mí me dio una sensación muy fuerte, que yo ya había visto algo de la secuencia del huracán, entonces en ese momento ya asocié y dije, wow, esta gente desnudando a los protagonistas para que se casen de otra manera más ritual, o bueno, el ritual también cristiano también es un ritual, es una ceremonia, pero es diferente. Esas personas eran como un huracán ya. Y entonces, bueno, lo que propongo es que la película tematiza algo que tal vez sea la función del arte en sí, que es lo que sucede por el final, que es que los personajes fugitivos se van a esa isla salvaje a la que nadie va nunca, ¿sí? Ya no pueden pertenecer a este mundo de leyes tan absurdas y rígidas, ficciones tan rígidas, entonces no les queda más que fugarse a esa isla salvaje. Y lo que digo es que tal vez todo arte, sin necesidad de narrarlo de manera tan explícita, es como una invitación a irnos a esa isla salvaje. Es curioso que cuando se desata la tormenta el gobernador desaparece de la narración y solo reaparece cuando el huracán pasa. Y nos enteramos de que él se salvó, de que el gobernador se salvó porque se subió al barco, pero después, cuando ya el huracán pasó. Y le dice al doctor, el gobernador le dice al doctor, me salvé porque estaba en el borde del huracán, ustedes estaban en el centro. Pero curiosamente, siendo que él estuvo en el margen del huracán, es quien más se transformó, o quien más se transforma, o quien más la película fuerza a transformar, porque es el que hace el clic, cuando al final ve por los binoculares a los fugitivos y se toma un momento y decide poner stop a su persecución moral. Ella, Germaine, le dice "It's only a floating log", es solo un tronco flotante. Cuando los ve a los fugitivos en la canoa después del huracán, por los binoculares, ella le dice no es nada, es un tronco flotante. Y él se toma un momento y los ve, y vemos la subjetiva del binocular en un plano imposible, en el que pasa la canoa con Tengari y la esposa y la hija, pasan por la visión del binocular, o sea, claramente el gobernador los ve, entiende que son ellos,
Pero se toma un momento y dice, tienes razón, es solo un tronco flotante, it's only a floating log. Le dice a la esposa y decide perdonar, decide ablandarse, decide aflojar, que es lo que todos estuvieron intentando que hiciera por tantos años. Entonces el huracán termina aflojando al gobernador, al defensor de la ley. Por eso digo que es el personaje que más se transforma. Bien, gracias. Fuimos hasta aquí, el huracán de John Ford y ese algo más de Susan Sontag, o de Marcos Vieites, o de Stanley Cavell. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí es porque algo te interesó y te tocó y te sirvió, y si algo te interesó, te tocó, te sirvió, te movió, te invito a compartir este episodio con alguien que le pueda servir, tocar, mover, conmover, interesar, así le llega el trabajo a alguien más. Te agradezco mucho por eso, te agradezco si me dejas algún comentario para que yo vea y pueda profundizar en estas investigaciones. Te invito a conocer mis propuestas de mentorías para artistas y mis programas de escritura y ficción. Para trabajar conmigo puedes entrar en mis sitios, seguirme en Instagram y conocer mi trabajo. Suscribirte a mi newsletter gratuita donde hablo de arte y procesos creativos y además recomiendo películas y libros. Y eso es todo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.